Hola, hola mis hermosos y hermosas, por aquí Elay. Hoy, sin tanta introducción, vamos a hacer unos cupcakes con sabor a limón, los más sencillos que te puedes imaginar, siempre haciendo recetas con excelentes resultados con lo que tenemos en casa. Acompáñame, te muestro. Aquí les va un tips de esos que te sacan de apuros. Por supuesto, hoy me están sirviendo a mí. Vamos a hacer cupcakes, por lo tanto necesitamos capacillos. Ya que no los tengo en casa, esto es lo que haremos. Entonces, como observaron, tomamos un pedazo de aluminio, lo ponemos junto al molde y le damos la forma con el mismo molde. Luego quitamos los excedentes y ya lo tendríamos listo. Así vamos a hacer todo lo que necesitemos. En este caso, pues yo voy a necesitar 12 porque 12 son los que voy a hacer aquí. Una vez listos, los acomodamos del otro lado como los capacillos normales y ya está. Ahora sí, comencemos oficialmente con la receta. Tengo aquí 30 gramos de mantequilla sin sal. La puse un poco a derretir porque estaba congelada y tiene que estar a temperatura ambiente. Listo. Continuamos poniendo 50 ml de aceite, el aceite que tú gustes. Aquí se puede jugar. Le vamos a poner 5 ml de vainilla o a tu gusto. Si quieres más o quieres menos, sin miedo, hágale. Vamos a poner 100 ml de leche. Estoy usando leche de vaca. Si no consumes leche de vaca, lo más recomendable es que utilices agua porque vamos a utilizar limón en esta receta y no se va a llevar tan bien con cualquier tipo de leche. Como vieron, puse 2 huevos grandes también y vamos a mezclar esto, vamos a integrarlo. Aquí tengo la ralladura de un limón. Esta se ve un poco oscura porque yo la rallé y la puse a congelar desde un día antes. Entonces ese es otro tip. Pueden hacer su ralladura y ponerla a congelar y ya la tienen lista para cuando la necesiten. Vamos a poner 100 gramos de azúcar. Pueden poner el endulzante de su preferencia. Paso muy importante, vamos a tamizar la harina, son 230 gramos. Aquí mismo le pondré 5 gramos de polvo para hornear, Royal, una cucharadita y un cuarto. Le puse una cucharadita de 1/8 de sal, una pizca nada más. Ahora sí le ponemos de golpe toda la harina que tamizamos. Lo vamos a batir hasta integrarlo todo bien. Puedes usar una batidora eléctrica. Yo hoy dejé la flojera por allá en un parque, así que es la razón por la que lo estoy haciendo con el globo de mano. Pero ya saben, evítense la fatiga. Continuamos con 30 ml de jugo de limón. Y así es como esto luce. Vamos a rellenar nuestros capacillos caseros y para esto estaré utilizando esta taza de 1/4 de capacidad. Bueno, vamos llenando. Como se dan cuenta, esta medida es pequeña. Realmente estos son pequeños, pero si tú quieres hacerlos más grandes, pues obviamente necesitarás un molde más grande y simplemente aumentas la cantidad. Cualquiera que sea el molde que estés utilizando, llénalo siempre hasta 3/4 partes. Listo. Pasé el cuchillo por el centro para que no se levanten tanto. Le doy 2 golpes en seco. Y esto va para el horno 180 Celsius, 350 Fahrenheit por unos 20 minutos aproximadamente. Y sí, mis hermosos, 20 minutos después está listo. Pínchenlo con un cuchillo o con un palillo. Al salir limpio totalmente se darán cuenta que a un 100% esta cocción se hizo. Salen con un tono clarito del horno porque recuerden que utilizamos limón y esto aclara la mezcla. Este es el resultado. Entonces esta receta puedes dejarla hasta aquí o puedes seguir avanzando conmigo. Le voy a poner un merengue de sabor a limón por encima, muy fácil, muy sencillo. Si te gusta hacerlo puedes seguir viendo y si no, pues esto es todo. Tienes unos cupcakes súper sencillos, ingredientes casi siempre los encuentras en casa y hasta una solución para los capacillos. Entonces necesitaremos claras de huevo. Por una cantidad de claras colocan el doble de azúcar. Esa es la fórmula para cualquier cantidad de receta que quieran hacer. Entonces lo que hice anteriormente fue poner el azúcar y le puse agua hasta cubrirla totalmente. Para saber que este almíbar está en su punto, vamos a hacer esta herramienta también casera. Lo vamos a introducir en el almíbar y vamos a soplar, obviamente fuera del fuego, fuera de la mezcla,
Y si salen burbujas así bien hechitas, esto está en su punto. Cuando esté casi al punto el almíbar, vamos a empezar a batir las claras. Una vez listo el almíbar, lo vamos a integrar a las claras en forma de hilo, o sea que caiga poquito. Le voy a poner una cucharadita de 1/8 de sal. Y ahora le voy a poner 15 ml de limón, jugo de limón. Vayan poniéndolo de a poco porque así ustedes deciden si les gusta que tenga más o menos. Una gotita de color opcional. Seguimos integrando hasta que esto haga picos como los que verán aquí. Voy a estar utilizando esta duya y muy sencillo, solo voy a estar poniendo el merengue por encima de nuestros cupcakes, así a lo loco. Le vamos a dar vida a esto con unas bolitas de colores. Aquí le dicen de una manera, pero yo no lo puedo mencionar, así es que ¿para qué le hago? Si ustedes saben cómo es que se le dice a esto, por favor déjenmelo en los comentarios y a ver si aprendo. Y ahora sí, pasemos a la parte más importante de todos nuestros trabajos, que es probar. Y vean esto, sin necesidad de haber enmantecado estos capacillos caseros, y miren, facilito sale, o sea, no se pega, no se adhiere nada, miren. Ahora los míos son pequeños porque el molde que yo tengo realmente es pequeño. Ustedes ya saben que ustedes pueden escoger el molde que quieran. Amigos, les cuento que esto sabe delicioso. Tiene una textura, el sabor a limón súper intenso como a mí me gusta. Y aquí apagué el flash para que pudieran apreciar mejor esto. Miren. Ahora sí, amigos, si les gustó este contenido, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y si aún no lo han hecho, compartan este video con sus amigos, déjenme un comentario sobre la receta, hagan sus sugerencias, que aquí se vale de todo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!